¿Hasta cuándo habrá peaje en las autopistas segovianas? Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 Segovia. El peaje de la autopista AP6, que incluye el túnel de Guadarrama, una vía que utilizan habitualmente decenas y cientos de conductores segovianos, ha subido un 1,69%, el doble respecto al incremento medio del que ha sido 0,84% que registrará el resto de las vías de pago estatales, todo ello desde el 1 de enero de este 2020. Eso supone también un encarecimiento acumulado del 2,55% en los 3 próximos años, mientras que otra autopista que también recorren muchos segovianos, Segovia-San Rafael, la AP61, ha subido hasta un 2% en algunos tramos horarios. Estos precios han creado un movimiento social y político que en definitiva aboga por la eliminación de los peajes de las autopistas. Pero, ¿jurídicamente esto es posible? Por hacer un poco de historia, porque aquí se ha hablado mucho y a veces se centra poco, se pone poco el foco sobre los datos, en junio de 1999 el ministro Rafael Arias Salgado, con un gobierno del Partido Popular, firmó una orden para la concesión de la construcción de la autopista de conexión del AP6 con Segovia, también de Ávila, por un plazo de duración de la concesión no inferior a 25 años ni superior a 40. Debido después a unas obras adicionales de más de 107 millones de euros, ya un ministro socialista, José Blanco, firmó la prórroga de tarifas y determinó las compensaciones para la concesionaria. Otro paso más, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, a raíz de la cual la ministra Ana Pastor, del Partido Popular, reduce el periodo de la concesión en 7 años, anunciando que se fijaría en noviembre de 2019, la duración exacta y concreta, entre 32 y 37 años. Pero hasta aquí hemos llegado. Aún no se ha dado el paso por el Ejecutivo del presidente Sánchez. ¿Qué responsabilidades jurídicas tiene el Gobierno respecto a la concesión? ¿Qué determinación va a tomar? Estas dos preguntas son básicas y esta es la cuestión, desde luego, en el tema del debate de hoy, que comenzamos conversando con una persona que junto a otro grupo de ciudadanos ha llegado a presentar 15.000 firmas al Gobierno para que se elimine el peaje a la España despoblada. Ella es Olga de Pablos, a la que saludamos en primer lugar. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué esta recogida de firmas? Pero antes de que nos conteste, saludamos también a nuestro compañero Juanjo Fernández, director de la 8 Segovia y del Día de Segovia. Albert Martín, has hecho tantas preguntas al aire en la introducción del programa que yo no sé si todas quedarán contestadas a lo largo de esta noche o muchas quedarán en el tintero, que me da a mí que seguiremos con muchas dudas. Vamos a ver si es posible que los ciudadanos se aclaren. Y volviendo a su presentación de 15.000 firmas, Olga, sí. ¿Cuál es la razón? Pues mira, la espoleta del por qué nos ponemos mi hermana María y yo a recoger firmas es precisamente por el anuncio que hace el Gobierno de la subida de la autopista de peaje. Acabábamos de recibir la noticia de que se liberaban las autopistas catalanas y resulta que nosotros vemos que efectivamente un corredor, la AP7, que es una autopista transitada entre otros, además de los españoles, por supuesto, transitada por alemanes, por franceses que bajan hasta Marruecos, resulta que estos señores no colaboran para nada en el coste, no solo en el coste de recuperación en la construcción de la autopista, sino además en el mantenimiento. Y lo que sí que quiero dejar claro
para que se entienda cuál es el problema, es que en cuanto a la construcción y el mantenimiento de las autopistas hay dos sistemas. Entonces, o las autopistas las construimos y las mantenemos entre todos, que puede ser vía impuestos o bien a través de peajes a la sombra, que ahora están tan de moda y que tanto se han puesto en boga en los últimos tiempos, o bien lo hacemos mediante peajes con una concesión. ¿Qué ocurre? Que además en nuestro caso, en el caso de Segovia, en el caso de Castilla y León, se da la paradoja de que efectivamente esta concesión que teníamos con Iberpistas, ahora el actual Abertis, pues fue objeto de una segunda licitación con objeto de hacer la AP6, la AP61, la AP51, el ramal que une con Ávila, el tercer túnel y la circunvalación de Guadarrama. Entonces, para hacer esa obra, que seguramente era necesaria, los atascos que había en ese momento todos los fines de semana en la AP6, pues eran visibles para todos. Para hacer eso, lo que pasa es que el gobierno llevó a cabo una prórroga de la concesión sin licitación con Iberpistas, y entonces lo que ocurrió es que una concesión que tenía que terminar ahora en el 2019, resulta que no termina en el 2019, sino que Iberpistas la prorroga como consecuencia de este acuerdo al que llega con el gobierno, y entonces la prorroga con objeto de recuperar los costes de construcción de estos viales. Esto fue protestado en su día y resulta que llega hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que te has referido antes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea llega a la conclusión, eso sí, 5 años después, de que esta licitación no se hizo con arreglo a la ley y que desde luego no se había hecho conforme a las normas de contratación de la Unión Europea. Y entonces ahí le conmina al gobierno para que esta situación se resuelva. ¿Qué ocurre? Que claro, esta sentencia llega 5 años después. Al llegar 5 años después, la obra ya estaba hecha y claro, pues, lo que es normal, hay que entra en juego la responsabilidad patrimonial del Estado y hay que indemnizar a esta concesionaria por las obras realizadas, con lo cual, bueno, pues al final dicen, bueno, pues se prorroga y en esa situación estamos ahora. Pero claro, lo que nos encontramos ahora mismo es que la puerta a la España despoblada, que es la frontera del Guadarrama, está grabada con un peaje, con una autopista que ya hemos amortizado más que de sobra todos, y digo todos, toda la zona. Esto afecta a toda Castilla y León, especialmente a Segovia y a Ávila, por supuesto, porque dada la cercanía, pues resulta que vamos mucho a Madrid. De hecho, estamos mucho más vinculados con Madrid que con Valladolid, y de hecho ya no es algo que tengamos todos la sensación, porque de hecho todos los segovianos vamos de compras a Madrid, nuestros hijos estudian en Madrid, tenemos muchos familiares viviendo en Madrid. No, es que ya lo dice el INE, que la migración es mucho más abundante, como 3 veces superior a Madrid que a Valladolid. Resulta que la autovía que une Segovia con Valladolid es un peaje en la sombra. ¿Qué quiere decir eso? Pues que quiere decir eso que lo ha construido una empresa, y entonces pues anualmente, en función de la circulación, pues la administración competente es la que le paga lo que tenga que pagarle, y con eso es como una especie de alquiler, le van pagando durante el tiempo de la concesión. Normalmente se hace entre 25 y 30 años. Bien, sin embargo, cuando vamos a Madrid seguimos pagando la autopista que ya tenemos amortizado desde hace tiempo, y que por una cacicada y algo que ya ha dicho el Tribunal de la Unión Europea que está mal hecho, resulta que tenemos que seguirlo pagando. Y mientras tanto, lo que observamos es que en el resto de España existen liberación de autovías, liberación de autopistas. ¿Y eso cómo se paga? Se paga vía impuestos, porque dicen, no, es que ha terminado la concesión. Muy bien, sí, ha terminado la concesión, pero el mantenimiento, ¿quién lo paga? El mantenimiento lo pagan los españoles y los castellano-leoneses. Una pregunta, Dime. Olga. Has puesto muy bien los motivos que le llevaron a lanzar esta petición de firmas en la plataforma change.org junto a su hermana, justo a los pocos días después de que se aprobase el Real Decreto del 28 de diciembre, que incluía esa subida tarifaria.
en apenas 20 días han conseguido reunir 15.000 firmas de segovianos afectados, lo cual no está nada mal. Ayer las presentaron ante la subdelegación. En cambio, en Ávila hace años que existe una plataforma ciudadana, un movimiento también social como el que usted parece de impulsar, que se llama Ávila Libre de Peajes. ¿Por qué cree que los segovianos nos cuesta tanto reclamar en comparación, por ejemplo, con los abulenses? Yo creo que es cuestión de carácter, no es otra cosa. Creo que no podríamos también salir como los catalanes y cortar las autopistas, pero es que eso no va en nuestra manera de ser. De hecho, la verdad es que estamos muy contentos. Efectivamente, a mí me parece que 15.000 firmas para un sitio como Segovia, donde además en la provincia hay muchos sitios que sabemos que no tienen internet, me parece que es un éxito. Es un éxito recogerlas. Luego no sé si eso se traducirá en algo, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar ya como última pregunta, si nos permite. ¿Qué esperan? Pues yo fundamentalmente espero dos cosas. Una, que la gente entienda que esto es una cuestión de justicia, que aquí o las autopistas las pagamos todos o no las pagamos ninguno, pero no podemos nosotros pagar las de los catalanes, las de los vascos, y además pagar nuestro peaje. Eso me parece una situación injusta. No voy a hablar de quién tiene la culpa. Lo de la culpa, pues mira, ya se lo plantearán las políticas, fuiste tú, el del PP, no sé qué, hacemos... No voy a entrar en eso. La situación de facto es esa. Nosotros ahora pagamos peajes en nuestra autopista, que no olvidemos que es la entrada a la España despoblada, y además pagamos vía impuestos las de todos los demás. Quiero que los segovianos sean conscientes de eso. Esa es la primera, el primer efecto que quiero causar con la recogida de estas 15.000 firmas. Y en segundo lugar, presionar a los políticos. Porque quiero que sepan y quiero recordarles que están sujetos a un mandato representativo y que no tienen que rendir pleitesía a su jefe para que les vuelva a colocar en las siguientes convocatorias. No. Quiero, el contrato lo tienen firmado con nosotros, con los ciudadanos, y me gustaría que todos, me da igual del color que sean, estén en la puerta del ministro Ábalos todos los días para que se haga justicia con esta situación, porque es una cuestión de justicia. No, las asimetrías entre territorios nos colocan en una situación muy en desventaja, y esto es en lo que nos ha colocado este sistema. Son asimetrías que no podemos tolerar. Muchísimas gracias, Olga de Pablos. Pues nada, hasta que queráis. Enhorabuena por esas 15.000 firmas. Pues muchas gracias. A ver si no caen en saco roto. A ver si es verdad. Y ánimo. Y a ustedes decirles que volvemos en un par de minutos con nuestros próximos invitados. Continuamos en Enfoque de Actualidad en la 8, Segovia. Hoy hablamos de los peajes y de las autopistas de peaje que afectan a la provincia de Segovia, la P6, la P61. Hoy queremos saber, en la medida de lo posible, la verdad de cómo se encuentra la situación ante una oleada de opiniones, ante la solicitud de que acabe el peaje, ante la solicitud de que termine la concesión. Y lo queremos saber de boca de quien representa a los ciudadanos, como es Marta Sanz, que es la secretaria tercera de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, representante del Partido Ciudadano. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí, que es la primera vez que nos acompaña. Un honor. Gracias. Como es también el senador del Partido Popular, Juan José Sanz Vitorio. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias ya por he venido, invitarme. pero nunca había venido como senador. No, como senador es la primera vez que vengo. Un placer siempre. Muchas gracias, viceportavoz del Partido Socialista en las Cortes Autonómicas, José Luis Vázquez, exalcalde del Real Sitio de San Ildefonso, que también nos ha acompañado en otras ocasiones y que ahora nos acompaña en calidad de representante del Partido Socialista. Y, por supuesto, volvemos a saludar a nuestro compañero Juanjo Fernández, director de la 8 si y me de permites, agradecer a los tres representantes públicos que estén esta noche aquí, y yo creo que para empezar este debate que recojan el guante que en la primera parte del programa lanzaba esa ciudadana Olga de Pablos, que junto a su hermana ha conseguido reunir en apenas 3 semanas 15.000 firmas reclamando que se
bien o que se bonifique el peaje a los segovianos o que se retire el peaje. Yo creo que los tres están obligados a responder a esa demanda ciudadana. Y luego también, muy rápidamente, me gustaría que los tres pusiesen, empezaba a ser Aurelio, el programa está ahí en el pronter, ¿hasta cuándo habrá peaje en las autopistas segovianas? ¿Tenemos fecha? ¿Cada uno me va a decir una fecha distinta o sabemos hasta cuándo va a haber peaje? Empiece, aquí acaba de llegar. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, ¿hasta cuándo? Pues también nos gustaría saberlo desde Ciudadanos, hasta cuándo va a haber ese peaje. Y nosotros desde nuestro partido hemos impulsado una PNL en las Cortes en las que nosotros solicitamos el fin del peaje o bien un estudio de la bonificación completa para los usuarios frecuentes o habituales desde nuestra provincia. Bueno, la respuesta a la pregunta es no hay fecha. Quiero decir, probablemente lo más adecuado sería que marcáramos, contextualizáramos cuál es la situación. Y si me lo permitís, con la mayor brevedad posible, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una adjudicación, como tomamos como referencia el año 99, en el cual los términos de la propia cláusula, creo que era la 33 del propio pliego de condiciones, establecía una duración de entre 32 y 37 años, que tenía que ser computados a partir del año 20, circunstancia que se producía el 19 de noviembre del año 19, teniendo en cuenta el número de usuarios por los distintos tramos de la autopista, tomando como referencia 5 años. Esto se ve complementado o distorsionado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a un expediente sancionador por una adjudicación que se entiende indebida, que más allá de discusiones, lo que hay es una interpretación por parte de la propia Comisión que se transpone a través de un decreto en el que se entiende que tienen que, una vez aclarada cuál es la fecha de vencimiento, estiman necesario una reducción de 7 años, pero esos 7 años tienen que sacarse a nueva licitación. Por lo tanto, no se van a producir una reducción de 7 años. Y esto, porque hay que sacarlo a licitación nuevamente. Y yo creo que aquí es importante el rigor, porque lo que no podemos es generar falsas expectativas de algo que no se va a producir. Y la seguridad jurídica es algo fundamental en un Estado de Derecho. Por lo tanto, yo he hecho una pregunta, y en esa pregunta el Gobierno me responde que no sabe por qué hasta el 19 de noviembre no podía saberlo, por esas condiciones que he dicho. He vuelto a preguntar si ya lo sabe y no tengo respuesta. Pero no tengo respuesta yo, ni tiene respuesta nadie. Y eso es lo que, en mi opinión, hace más grave la subida de peajes adoptada, y supongo que traemos en ello a continuación, en un decreto reciente de subida de peajes. Pero esa es la situación, y quien diga otra cosa está faltando a la verdad. José Luis Vázquez. Pues yo creo que lo que queremos los segovianos, las segovianas y lo que quieren los ciudadanos de Castilla y León es que se nos trate con iguales condiciones que al resto de los ciudadanos, sabiendo, y es cierto, como decía el señor senador, que hay que cumplir las leyes, que hay que cumplir los contratos que devienen en esta ocasión de una modificación de una concesión muy pretérita que se hicieron en ambos casos con el gobierno del Partido Popular y que ha prorrogado la concesión de una forma indeterminada en función, como muy bien decía Juan José, de una serie de parámetros de usuarios. Pero sí hay fórmulas para poder equiparar el tratamiento de igualdad a los segovianos y a las segovianas a través de la bonificación, de las vías de la bonificación. Y esas son las medidas que se tienen que establecer, que se tienen que incorporar, salvaguardando también la seguridad jurídica de las mismas. Y entendemos desde el Partido Socialista, y el otro día lo dijo el señor ministro, que se arbitrarían las bonificaciones suficientes y necesarias para equiparar en este sentido a los usuarios segovianos. Y también poner de manifiesto otra cuestión. El único gobierno que hasta la fecha, y eso es un hecho también, que no ha prorrogado, que no ha incrementado las concesiones finalizadas, ha sido el gobierno del Partido Socialista en la pasada legislatura. Por lo tanto, el compromiso es no volver a renovar concesión alguna, por una parte. Por otro lado, establecer los mecanismos de bonificación para los usuarios, en este caso que posibiliten que esta España, la España olvidada, como es la que afecta esta autopista, vea en este sentido saldada en cierta medida este menoscabo de oportunidades. Y sin olvidar otros dos parámetros que hablaremos a lo largo de estos minutos. Uno es el empleo que genera la concesión.
y dentro de este empleo que genera la concesión, la incapacidad que ha tenido el Gobierno de España en los momentos fundamentalmente del Partido Popular de hacer un seguimiento e inspección de dicha concesión que hubiera posibilitado la creación de más empleo en torno a la conservación y garantía de viabilidad del tráfico en dicha concesión, y por otro lado, a través de esta revisión, ¿qué es lo que pasa con la travesía de San Rafael? ¿Ha coincidido en el tiempo ese Real Decreto con los incrementos tarifarios en las autopistas que nos afectan, con la liberalización también de otras 2 tramos de autopistas en España, la P4 y la P7? Y yo creo que eso también ha sido, como decía la ciudadana, como se entrevistó antes, la espuela de la indignación ciudadana y también todo el revuelo político y mediático en torno a esta cuestión. En apenas unos días después de Navidad, después de ese Real Decreto, tengo aquí las notas de prensa de sus respectivos partidos políticos, ciudadanos solicitando la bonificación del 100% del peaje de la 6 a los usuarios recurrentes, y también solicitaba, basándose en la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 2010, a que el Gobierno de España negocie con la adjudicataria la finalización de la concesión. Le pregunto a los tres, ¿el Gobierno de España ha aplicado mal la sentencia de 2010? Bueno, pues desde nuestro punto de vista es evidente que sí, porque, entre otras cosas, no ha dado respuesta también a preguntas que han efectuado desde el Congreso de los Diputados nuestros representantes en la efímera legislatura pasada, y nos surgen ciertas dudas, ciertas respuestas que quedan en el aire y que no nos está dando el Gobierno socialista. Y si bien cabe, tendríamos como respuesta el hecho de que liberan la vía del Mediterráneo y no se hace esa visión hacia el corredor atlántico, lo cual quizás, sin querer ser mal pensada, podría ser que están haciendo cierta cesión a sus socios de gobierno nacionalistas de ese lado de nuestro país. Decía algo de Pablo, si perdone por el inciso y ahora continúa, que estamos pagando las autopistas de los demás, las radiales también se han pagado. Aquí no había radial precisamente por las segundas obras que se hicieron del tercer carril reversible con el tercer túnel de Guadarrama, y al final aquí seguimos pagando y además se suben los precios porque hay un compromiso precisamente por esas obras que se hicieron. O sea que el panorama lo vemos bastante pesimista dentro de la realidad y de la seguridad jurídica posiblemente, ¿eh? No. Sí. José, no tengo ningún comentario. Yo decía lo mismo. Bien, vamos a ver. Yo he hecho la primera intervención porque me parece que en aras al rigor es bueno contextualizar el problema, y sobre todo porque supongo que lo fácil en un momento como este son hacer algún tipo de manifestaciones. Pero me parece que eso no es serio. O sea, yo recuerdo aquí, históricamente, no tendríamos nada más que tirar de programas electorales en las últimas 5 elecciones, por ejemplo, generales, y algún partido, como el del gobierno ahora, sistemáticamente incluía la supresión de los peajes. Bueno, eso es gratis, no cuesta el incluirlo en un programa, pero nos encontramos donde nos encontramos. Entonces, en la situación en la que nos encontramos, ¿qué es lo que ocurre ahora? En estos momentos, ¿dónde estamos? En estos momentos estamos en que hay 2 posibilidades. Una, liberalización de los peajes, fin de la concesión, negociación, como se ha planteado, y liberalización de esos peajes. Y la otra, bonificación para el uso de esas infraestructuras. Bien, para lo primero se necesita voluntad política y recursos. Partiendo de que los recursos, en mi opinión, es bastante discutible, lo que entramos es en el capítulo de la voluntad política. Y digo, nosotros hemos aprobado, ya incluso en las Cortes se aprobó en la legislatura pasada, una iniciativa en el sentido de que al término de la concesión se liberalizaran los peajes. Yo tengo serias dudas. No tengo ninguna confianza en la voluntad política del gobierno de liberar esos peajes. Lo baso, hombre, podría decir en que podría hacer demagogia y decir que porque un gobierno de Sánchez no es fiable. No voy a entrar en eso. Podría decir que no me fío por las propias declaraciones del ministro, ahora ya no se llama Fomento, pero el que era el ministro de Fomento. Es que conviene no olvidar que el señor Ábalos dijo que es necesario abrir un debate que contemple la posibilidad de que las autovías libres de peaje paguen peaje, porque no son sostenibles. Claro, que alguien que dice que las autovías que no están pagando peajes
me diga que tiene voluntad política de suprimir los peajes de aquellas que están pagando peajes, ¿es posible? Sí. ¿Es probable? Sinceramente, no. Después, hay otro elemento determinante que me hace pensar que no tiene ninguna voluntad. Yo me ceñiría fundamentalmente a dos preguntas, 684, 356 y 357, que planteamos los senadores del Partido Popular al Gobierno. Muy concretas. Una, ¿para cuándo terminaba? No hay respuesta. Dos, si tiene voluntad el Gobierno de liberar el peaje del AP6 a la finalización de la concesión. La respuesta fue, es voluntad del Gobierno, por cierto, me he tomado la molestia de traerla por aquí yo, de si fuera necesario, es voluntad del Gobierno liberalizar los peajes a los términos de las concesiones. Punto. Sin embargo, este no es el caso del AP6, AP51 y AP61. Esto lo dice el Gobierno, que no tienen fecha de terminación. Quiero decir, eso me hace pensar que no tiene voluntad. Y la tercera, mire, yo comprendo, y es lo sencillo, el último decreto que actualiza, según dice, en fin, en definitiva, sube los peajes, con una subida extraordinaria en un caso, es tremendo. ¿La subida es tremenda? Sin duda. ¿Es lo más grave? Para nada. En mi opinión, fíjese lo que le digo, lo más irrelevante es la cuantía de la subida. Lo más importante es el criterio, que es la falta de criterio. Y lo voy a tratar de explicar de una manera que se entienda. Cuando uno realiza cualquier actuación, cuando la Administración hace cualquier concesión para calcular los criterios, una vez que se hacen los criterios para calcular la amortización de las inversiones, establece dos parámetros inevitablemente: el plazo, el tiempo en el que se amortiza, y dos, las cuantías y el esfuerzo anual que se hace al respecto. Es algo tan sencillo como que alguien, en fin, contrata la prestación de un servicio de por vida, como es una casa, hace una hipoteca, porque esto no deja de ser una inversión que alguien hace y que después hay que pagar, o bien en la sombra a través del Estado, la Administración, o bien los particulares. Para calcular lo que tiene que pagar, lo primero que tiene que saber es en cuánto tiempo va a tener que pagarlo. Pues el Gobierno de España ha aprobado un decreto en el cual determina unas subidas sin determinar por cuánto tiempo es el necesario para la amortización. Es absolutamente impresentable. Porque a mí, ya le digo, yo he preguntado cuáles son los criterios objetivos y me van a justificar técnicamente por qué se suben esa cuantía. Pero lo que no van a poder justificarme es cómo se calcula si no saben durante cuánto tiempo hay que tenerlo. Y eso lo que significa es que el Gobierno de España no tiene ninguna voluntad, no solamente ya de no reducir los peajes, sino de liberalizar el peaje cuando termine la concesión. José Luis Vázquez. Con lo bien que empiezas y lo mal que lo desarrollas. Porque efectivamente hay que intentar ser rigurosos para no confundir ni generar expectativas. En primer lugar, las concesiones de las autopistas que ahora mismo se han liberado no solamente no son un pago ni contraprestación hacia nadie ni hacia ningún territorio, más bien es el cumplimiento de la norma y la aplicación de la voluntad de un gobierno que pone en evidencia la afirmación de desconfianza de nuestro senador respecto de este gobierno. Han acabado unas concesiones y estas concesiones no han sido prorrogadas, por lo tanto eso es un hecho incuestionable. Lo digo en el sentido de generar cierta credibilidad entre las ciudadanas que nos están escuchando en este momento. Por otro lado, como pasó con la AP1 hace 2 años. Efectivamente, y esa es la realidad. No, es distinto, es un tramo de variante. Déjame terminar. Es un tramo de variante. Bueno, déjame terminar. Por otro lado, en este caso la complejidad de la definición del plazo de finalización estriba en una variable. Una variable es que viene obligada por una sentencia que pone en tela de juicio una concesión de una adjudicación que se realizó en el año 99 por parte de un gobierno que es el del Partido Popular, que lo que hizo fue condenar al peaje de la AP6 a que estuviera vinculado a las conexiones de la de Segovia y de la de Ávila. Y eso está ahora vinculado a una compleja fórmula en donde establece que los criterios de duración no solamente estarán establecidos en el coste, sino también en los usuarios y una serie de cuestiones complejas. Que el otro día el señor ministro, ante la interpelación que le hizo
la vecina le especificó de forma clara y concisa: no se ampliará la concesión una vez esta caduque, y en segundo lugar se van a arbitrar las bonificaciones que sean convenientes para, en este sentido, establecer unos criterios de discriminación positiva para con los segovianos y para con los abulenses. En ese sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer es, simple y llanamente, estar vigilantes para con el cumplimiento de estos compromisos por parte del ministro. Pero también no podemos olvidar que ha habido otros compromisos que han sido liderados por quien fue la alcaldesa del Espinar. Compromisos que tienen mucho que ver con la travesía y que tienen mucho que ver con la bonificación de los peajes y que tiene mucho que ver también con el tráfico pesado. Y también con el compromiso de la Junta de Castilla y León para contribuir a que entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Castilla y León eludan esos gravísimos riesgos que corren los peatones, los vecinos y vecinas de San Rafael en el paso del tráfico pesado por la travesía con más de 5.000 vehículos. Y ese acuerdo, ese compromiso se estableció entre el señor consejero de Fomento y el señor secretario general del Ministerio de Fomento. En aquel momento Javier Izquierdo y don Juan Carlos Suárez Quiñones. Y por lo tanto, ahí es ahí donde tenemos que establecer y contar a los ciudadanos que esos son los compromisos adquiridos y esos son los compromisos por los que vamos a luchar para que se cumplan. Es decir, que se bonifique el peaje de forma generalizada, en tanto dura el plazo de la concesión, a todos los usuarios segovianos, en este caso que son a los que representamos, y segovianas, y por otro lado, que cuando se establezca el plazo de caducidad, cuando se finalice el plazo de la concesión, no sea renovado. Y respecto de los seguimiento de la concesión, que se establezcan los mecanismos complementando con la contratación del personal suficiente por parte de Iberpistas, que genere la garantía de viabilidad por esa autopista. No hace más de 2 días íbamos a Madrid y teníamos cortado uno de los carriles. No es por la falta de pericia de los trabajadores de la autopista, es por la falta de trabajadores en la autopista que con pericia hubieran garantizado la viabilidad. Por lo tanto, eso es muy importante. Y la otra cuestión que es trascendente es eludir el tráfico pesado en la travesía de San Rafael, que Juanjo, como muy bien sabe, y además que lo padece, es una de las grandes reivindicaciones necesarias y dramáticas que se pueden eludir con el cumplimiento de aquel acuerdo que no hace más de un año alcanzaron la Consejería de Fomento y el Ministerio de Fomento, y que no alcanzaron a firmar porque ya estaba pendiente de la elaboración del decreto que habilite la fórmula legal, y este decreto ya está firmado a finales del año pasado. Ahí es donde quería entrar yo. Si no han sido capaces todavía de ponerse de acuerdo para establecer la vía de circunvalación por la autopista que evite precisamente el paso de los vehículos en la travesía de San Rafael, y han hecho ustedes a lo largo de varias legislaturas infinidad de proposiciones no de ley, y tampoco les han escuchado en el gobierno central, fuera del color que fuera, no han sido capaces tampoco de llegar a ese acuerdo con San Rafael. ¿Qué futuro queda para que haya algo de optimismo respecto a una solución en que al menos los ciudadanos puedan tener una compensación? Vamos a ver, yo creo que, hombre, el tema de la variante lo conozco un poco. Conozco un poco, y además me parece como argumento para embrollar está bien, porque estamos hablando de unas consecuencias que se derivan de una situación, que es el tema del peaje sobre la carga. Por cierto, no son 5.000, son más de 12.000 vehículos, la IMD. 5.000 son los de tráfico pesado. Eso es, más de 12.000 vehículos, más 5.000 de tráfico pesado. Solamente se ha hecho en relación al tráfico de pesado una actuación, y la conozco bien. Le aseguro que no tiene nada que ver la anterior alcaldesa del Espinar, porque fue una reunión que mantuvimos el presidente de la Diputación y yo con el secretario general, antes del señor Javier Izquierdo, en el que le advertí que la solución que se daba no funcionaría, era mi gobierno, era mi partido, pero advertí que no funcionaría, que era bonificación del desvío voluntario de tráfico pesado. Aquello conllevó aproximadamente unos 6 millones de euros y no redujo nada. Pero miren, esto es muy sencillo. La sentencia lo que hace es que fija cuáles son las condiciones en las que tienen que renovarse la concesión. Es muy clarita. Y lo dice, pero el motivo no modifica las condiciones. Es decir, y las condiciones son literalmente, a partir del año 20, del 19 de noviembre, determinar, analizando tráficos de los distintos tramos, abierto y cubierto, 5 años, y hacerlo. Pues bien, lo que se ha hecho entre ha sido... 33 y 37 años. No,
De 32 a O 37. eso, de 32 a Un máximo 37. entre 32 y 37. En función se de los tiene que tráficos. calcular en función de los tráficos. Claro. Y se calcula en función de los tráficos y se reduce 7 años. Se indemniza por esos 7 años y además se licitan los nuevos 7 años. Hay que saber de lo que estamos hablando. Así es. Y a partir de ese momento se determina el plazo final. Con esa determinación del plazo, cualquiera en su casa, cualquiera en su economía doméstica, calcula, ve las posibilidades y ve lo que tiene que aportar en función de ese plazo para esa concesión. Pues bien, aquí se hace lo siguiente. Se sube primero. Primero se sube. Si además hay un tramo extraordinario, porque ninguno de los que estamos aquí somos mal pensados. Si fuéramos mal pensados, que no lo somos, Marta, seríamos incapaces, seríamos incapaces de ser mal pensados. Uno pensaría que al final los usuarios habituales del AP6, AP51 y AP61 están pagando la no renovación de concesión de algún otro tramo de peaje con el mismo concesionario. Yo sería incapaz de pensar algo así, pero imagínese que hay alguien mal pensado y lo piensa. Pero es que, además de que se hace eso, me parece no es digno, no es digno de ti. No puedes, perdona. Que Marta, con lo cual... Perdona un momento. Lo mismo. Perdona, José Luis. ¿Estamos compensando a los catalanes? Perdona, José Luis. ¿Realmente Yo creéis hablo de que está...? catalán, pero si la AP4 está, que es el mismo concesionario, está en Andalucía, es que hay que informarse. Escucha un Bien, momentito. pero- Solamente, perdona, pero- ¿me dejas terminar la argumentación? o la del corredor del Mediterráneo. ¿Me dejas terminar ¿De verdad creéis que eso pero me dejas contribuye? terminar la argumentación? Si yo entiendo que cuando no se puede, pues Sí, interrumpe. más breve, No, pero por termino favor. brevemente, muy brevemente, aunque al final, claro, se va a argumentar. ¿Cómo se puede introducir en este debate, en el tema de, y hablamos de la variante de San Rafael, lo que haga falta? Cuando pregunta, ¿se ha cuantificado no solo ya esto de lo que se habla del impacto económico en los usuarios y empresas de Segovia y Ávila fundamentalmente esta subida? Voy más. ¿Se ha cuantificado el impacto de incremento de tráfico a soportar por la variante de San Rafael como consecuencia de la subida de los peajes? Mira, hay que ser desahogado. Y tú no lo eres. Por lo tanto, yo comprendo que tu situación es compleja en este asunto. Pero mira, lo único claro, no está claro cuándo van a acabar la concesión. No está claro qué se puede hacer. Está claro que hay que bonificar. Está claro que hay que garantizar la seguridad jurídica. Pero está bastante claro, por los hechos, no por lo opinable, aquí expuesto, que no hay ni la más mínima voluntad política por parte del actual gobierno de acortar, ni siquiera de dejar claro que no se van a renovar las concesiones. Tiene la palabra si quiere. Me parece que no es nada ni ilustrativo ni ofrece credibilidad. Si el ministro dice, cuando el ministro dice que no va a renovar las concesiones, es en términos absolutos. No va a renovar las concesiones que caduquen, que va a establecer los mecanismos, va a arbitrar los mecanismos de bonificación para equiparar a los territorios, va a equiparar los compromisos, que es a lo que nosotros tenemos que venir aquí. Porque lógicamente yo no voy a entrar en cuestionar si las autopistas mal adjudicadas, y no voy a entrar en cuestionar cuáles fueron los argumentos ni las razones de prorrogar el incremento de la concesión por parte de los gobiernos que coincidían, estaban sostenidos por el Partido Popular. Eso es algo que no aporta nada. Ni por supuesto voy a hablar de una forma absolutamente infundada de que aquellas concesiones que ya han finalizado no se renuevan porque es un pago de un precio para con determinados territorios, ni muchísimo menos. Aquí venimos como representantes de las Cortes de Castilla y León y del Senado de España, en representación de los ciudadanos de Segovia, a decir qué compromisos asumimos nosotros tres. Porque aquí la cosa está muy clara. ¿Va a renovarse? No. ¿Vamos a perseguir las bonificaciones? Sí. ¿Los acuerdos entre la Junta y el Gobierno de España van a perseguirse desde nuestras responsabilidades para que se cumplan en favor de la bonificación de las tarifas? También. Para también establecer un mecanismo que no me parece torticera la incorporación del tráfico por San Rafael, No me parece torticera, me parece que es de opinión pública. Es algo que inquieta a la opinión pública.
y que tiene que ver con la concesión de la explotación de la autopista. ¿Qué mecanismos se van a arbitrar? Y nosotros tenemos la obligación de perseguir que esos mecanismos que se vayan a arbitrar se cumplan, porque de nada valen las PNLs que decía nuestro director. Tanta PNL, si luego no se hace caso a las PNLs, perdemos credibilidad y la gente, los ciudadanos, las ciudadanas, terminan por entender que no servimos para nada, que no somos útiles. Por lo tanto, nuestro compromiso tiene que ser: ¿tú vas a perseguir al gobierno de España como lo voy a perseguir yo? ¿Sí o no? Pero a este y al anterior. Pero ahora hablemos de este, para que cuando finalice la concesión no se renueve y para que se arbitren las bonificaciones. Nosotros vamos a perseguir al gobierno de la Junta de Castilla y León. Yo sé que lo vamos a conseguir. Mira, cuento con el apoyo de los 13 votos de Ciudadanos. Sé que va a haber unas medidas de bonificación para compensar. La Junta de Castilla y León no tiene ninguna competencia en esta infraestructura. Que no tiene competencia. En esa infraestructura ninguna. Que no tiene una concesión del en materia Estado. de desarrollo, que no tiene competencias en materia de ordenación del territorio, que no tiene competencias a la hora de determinar dónde puede destinar y bonificar con vías de subvenciones los territorios. Argumento, José, eso es argumento de mal voluntad. pagador. Mira, te voy a explicar. Te voy a explicar de una forma. Mira, voy a explicártelo Juanjo, de una forma. Esa es la determinación. Si vamos a estar de acuerdo. Vamos a tener vamos a estar de acuerdo de los intereses de los segovianos. Sí. La autopista y tiene nos vamos a poner de acuerdo. Si en eso nos vamos a poner de acuerdo. Sí, el problema. Pero hombre, lo que no se puede es que engañar. Lo que no podemos hacer es confundir a los ciudadanos. No podemos engañar. Porque cuando acabe este debate, Olga, es que es muy grave. Cuando Olga terminemos nos va a decir: seguimos como estábamos al principio. Y ya te digo yo, ya os digo muy breve, por favor. Ya comento. Voy a perseguir, en la medida de mis humildes responsabilidades, para que se cumplan los acuerdos que comprometió el ministro de no, por supuesto, de una vez finalizada la concesión, no ser prorrogada, no ser ampliada. 2, establecer los mecanismos de bonificación. 3, que la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España acuerden, formalicen el acuerdo que tenían ya determinado con el anterior gobierno para bonificar las cantidades suficientes del 60 a 30 que parece ser acordaron, que posibilite que todo el tráfico pesado que discurre por la travesía de San Rafael, una vez que el decreto ya ha sido aprobado, pase obligatoriamente por la autopista. Esos son los 3 compromisos, los 3 grandes compromisos. Procuradora Marta Sanz, representante de Ciudadanos, ¿le es suficiente ese compromiso del señor Vázquez de perseguir al gobierno para que, como se ha comprometido el ministro, no se amplíe la concesión? Para arbitrar las bonificaciones, ustedes van a presentar iniciativas en los ayuntamientos afectados, de las diputaciones, pidiendo bonificación total a todos los empadronados en Segovia y en Ávila. No sé si arbitrar las bonificaciones, y esta parte creo que sí que le interesa a los telespectadores, implica bonificaciones totales a todos los usuarios, solo a los frecuentes, a ver si luego el señor Vázquez nos lo puede ampliar. ¿Le es suficiente ese compromiso? Bueno, pues yo la verdad es que creo que para mí no es suficiente el compromiso, y no es porque no crea en la palabra de mi colega José Luis, porque no es en ese estilo, pero de quien dudo sobre todo es del gobierno central. El gobierno de Sánchez hasta ahora no nos está ofreciendo ningún tipo de credibilidad, donde hoy dijo Diego. Entonces hasta ahora no me ofrece ningún tipo de credibilidad. Y sí que voy a decir una cosa, en este debate que han ostentado estas primeras espadas que tengo a mi lado, la verdad es que sirve de muy poco estar diciendo, es que el gobierno de Rajoy no lo hizo, es que ¿de qué nos sirve estar recordando qué han dejado de hacer por nuestra tierra? Estoy de acuerdo. ¿De qué sirve? Totalmente. ¿De qué sirve? Ahora tenemos este gobierno que realmente hay que reconocer que es muy inestable, que da muy poca fiabilidad porque no tiene ninguna mayoría. Hombre, José Luis, no tiene una mayoría parlamentaria. Depende de muchos grupúsculos, de muchos grupos parlamentarios, de intereses que realmente no son, evidentemente, Segovia les interesa muy poco. ¿Por qué? Muy poco. José Luis, Segovia no interesa a Bildu, Segovia no interesa a PNV. Segovia no interesa a Esquerra. O va a venir Rufián a decir, venga, que los segovianos no paguen más. A los segovianos sí nos interesa Segovia y tenemos que a los segovianos nos interesa Segovia, pero para eso os tenéis que involucrar de verdad pidiéndolo. Antes ha hecho una aseveración nuestro director determinante. Oye, Ávila se moviliza. Los segovianos tenemos que movilizarnos para exigir a quien corresponda, sea quien sea, lo que es nuestro derecho. La semana pasada yo estuve con mis compañeros de Ávila y además he hablado también con compañeros del Partido Popular de ambas provincias y desde luego en ciertas cosas que son para defender única y exclusivamente nuestra zona y también el resto de la comunidad, porque al final representamos a toda Castilla y León.
que por cierto hay que recordar que León también se ha visto afectado en el tema del peaje. No nos tenemos que olvidar ninguna de las zonas de las cuales somos responsables. Claro que nos unimos para eso, pero vamos, también sí que me resulta un poco jocoso que se quiera echar encima del consejero de Fomento de Castilla y León, del señor Quiñones, ninguna responsabilidad cuando esta es competencia que es absolutamente del gobierno central. Es complementaria, las administraciones tienen que complementarse. Perdón, me pido la palabra que la tenga muy brevemente. Si lo voy a explicar primero. Hombre, el Ayuntamiento de Secretaría de Estado no tiene competencia en materia de sanidad y tiene una ambulancia. Claro, mira, dice Secretaría del Estado de Relaciones con las Cortes. O sea, según José Luis, cuando dice que esto es así, pero sin embargo la P6 está diferente, el gobierno miente. Pero mira, lo de la cola... Primero, nunca hubo ningún acuerdo firmado entre la Junta en un ámbito que no era su competencia. Hubo conversaciones, pero se lo voy a explicar. ¿No hubo acuerdo? Si estuviera... No hubo acuerdo. ¿De verdad que no hubo acuerdo? No hubo acuerdo. No hubo acuerdo porque lo que se pedía, la Junta no podía poner esa cuantía, que era de locos. Pero lo voy a explicar de una manera, si estuviera en sede parlamentaria... Perdone que le interrumpa un segundo. Hubo reuniones... Hubo reuniones, y yo las he tenido, entre pero no se firmó ningún acuerdo. Y el Ministerio, sí, hubo ministerio. para llegar a un para ver acuerdo en qué sobre medida este tema. la Junta podía colaborar. Ojo, en un ámbito que no es de su competencia. Pero fíjese, esto se entiende también, si estuviera en sede parlamentaria sería más cruel y diría aquello, se lo voy a explicar de manera que incluso usted sea capaz de entenderlo, pero no lo voy a hacer evidentemente aquí. Pero imagínense por un momento que una autovía, competencia de la comunidad autónoma, como es la autovía de Pinares, que ha pagado íntegramente la comunidad, que se utiliza un peaje alemán o peaje en sombra, en función de los tráficos, paga la Junta. Imagínese que con el criterio que acaba de establecer José Luis, de que todos somos concurrentes, la Junta dice, oye, como todos los años nos cuesta del orden, calculo que está entre 80 y 120 millones de euros al año. Hombre, no me digas que el Ayuntamiento de Cuéllar no puede contribuir, que el Ayuntamiento de Segovia no puede contribuir y que los intermedios en función de la cuantía pueden contribuir. Porque claro, pues como todas las administraciones están... Mira, evidentemente eso no es posible. Que esa autovía pero que está sosteniendo la financiación... ¿Le vas a pedir a Cuéllar? Plantea una iniciativa parlamentaria para que Cuéllar contribuya a financiar la autovía de Pinares. Lo que no es puedes una competencia pedirle, autonómica, no local. Perdona, no local. Es una competencia autonómica que seguramente está dentro de las negociaciones que con el gobierno de España tienen que sentarse para arbitrar la financiación suficiente que necesita un territorio despoblado como es el nuestro para arbitrar esos mecanismos de asentamiento de población, de localización de iniciativas económicas, y es ahí donde tienen que arbitrarse los espacios de encuentro entre las comunidades autónomas y el gobierno de la nación. Y por supuesto que sí, en el tráfico por San Rafael es muy importante el concurso de la Consejería de Fomento, como así estaba acordado, porque claro, determinar que los políticos o lo firmamos o no se nos cree es muy bajo. Es muy bajo. No se llega a acuerdo. Estaba acordado y estaba pendiente de estaba acordado. ¿Estabas tú? Hombre, a mí me lo ha dicho tanto el secretario general del Ministerio de Fomento como el señor consejero de Fomento, como la señora alcalesa del Espinar en su momento. Si hago caso, o sea, yo te digo, de blanco y en botella. Y estaban hablando de cantidades que suponían entre el 60-40, el 60-30, el 70-30, el 60-40 del total de la bonificación. Te voy a explicar la voluntad del que tiene el gobierno actual en relación a la variante de San Rafael. Preguntas de este senador y una senadora. ¿En qué punto se encuentra el estudio de evaluación de impacto de la variante de San Rafael? Respuesta de hace 3 meses. Se hará en su día. ¿Te cuento perdona, literal. Y hacemos una cosa. Yo te digo, esa es la respuesta literal. Y no tengo aquí, pero la traigo. O sea, podemos hacer aquí una cosa. Si yo la traigo y es verdad, pides disculpas. Y si no las pido disculpas yo. Por cierto, mañana te reenvío directamente la respuesta. Porque en su momento se realiza. En su momento se realizará. Es decir, que a estas alturas ni siquiera han iniciado porque no hay ningún. Pero es que hay respuestas contradictorias. Yo he llegado a preguntar, ¿tiene intención el gobierno de establecer negociaciones con la concesionaria al efecto de que pueda ser utilizada la propia autopista, que es algo que podría parecer razonable, como autovía libre de peajes? Y también tiene intención de hacer una variante nueva.
Bueno, son contradictorias las respuestas. Las dos cosas. Sí, mira, las dos respuestas. Las respuestas no son. En el año 99. Yo voy a mandar mañana al programa para que lo lea. Estaba la concesión de la autopista AP6. No tiene ninguna voluntad, José Luis. Más que yo no lo siente nadie, porque yo vivo allí. Mira, Juanjo, yo me he manifestado con gobiernos del PP, con gobiernos del PSOE. Tu subdelegado del gobierno me amenazó con que me iba a hacer no sé qué por cortar el tráfico y no sé qué. Mi subdelegada del gobierno se sintió indignadísima en su momento porque yo iba a manifestaciones. Y la verdad es que nunca entendieron que yo defendía los intereses de mis vecinos. El hecho es que aquellas autopistas que han finalizado bajo los gobiernos socialistas no se han prolongado, bajo el gobierno socialista no se han prolongado, aquellas que han finalizado, coincidían la finalización con el gobierno popular, se han prolongado otros 40 años más. ¿Cómo que no? Si estamos hablando de una, que ha prolongado el Partido Popular. Esa es la realidad. Y por otro lado, dos actuaciones diferentes que podían haberse hecho a través de otras fórmulas. Que podemos discutirlas, porque es verdad que yo... El Partido Socialista abogaba por la construcción de autovía. Y es verdad, y yo ahí debo reconocer que además tenía mucho menos impacto ambiental. Es más, el único impacto ambiental que tenía esa autovía, era el señor Borrell, ministro, era el único impacto, era el de la tinta sobre el proyecto. Porque jamás tuvo ninguna consignación presupuestaria. Muéstrame un presupuesto en el que esa autovía contara con una sola peseta de entonces. Jamás. El único impacto que tenía era el de la tinta en el papel. Porque nunca hubo voluntad. Y es discutible si había que haber hecho la AP 61 y 51. Será discutible. Hombre, pero el hecho cierto es que el Partido Socialista mintió, engañó sistemáticamente con un proyecto de autovía que presentaban sistemáticamente y jamás, fíjate lo que te digo, jamás tuvo ni una consignación presupuestaria simbólica, jamás. Ministro Borrell, anteproyecto, plan... ha consumido todo nuestro tiempo. Muchas gracias. Juan José San Vitorio, unos segundos si quiere responder. Reiterar los compromisos. Las autopistas que prolongó el gobierno del Partido Popular con el gobierno socialista están comprometidas no prolongar una vez finalice la concesión. En tanto esta concesión finaliza, dada la complejidad del contrato que no se puede incumplir unilateralmente porque estamos en un Estado de Derecho, se arbitrarán las bonificaciones que sean convenientes para equilibrar a los ciudadanos segovianos y a las empresas segovianas en el transporte. Si tiene que decir algo... Muy breve. Pues brevemente diré que en materia de financiación sí que me gustaría recalcar que el Gobierno central debe más de 140 millones del IVA que no está dispuesto a pagar por lo que nos han transmitido y quizás eso sí que pueda afectar también a cómo vamos a estar realizando los nuevos presupuestos en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Marta Sanz. Muchísimas gracias, Juan José San Vitorio. Ha consumido mucho tiempo usted hoy. Bueno, muchísimas gracias. Un poco más de experiencia. Muchísimas gracias. José Luis Vázquez. A mí me han dejado poco. Muchísimas gracias. Tanto tú, yo, los usuarios, los 15.000 firmantes de esa petición, me imagino que estarán esperando que nuestros 3 representantes políticos, como se ha comprometido el señor Vázquez, persigan al gobierno para que cumpla esos 3 compromisos que citaba el procurador. Pero de momento yo creo que ustedes van a tener que seguir pagando si quieren circular por la autopista. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo miércoles.